Gracias Dani y a todos quienes conforman Derechos del Fútbol. Para mí es un placer haber sido invitado nuevamente a este estupendo grupo de trabajo y de estudio para brindar una charla en este caso sobre las 10 causas para rescindir un contrato de trabajo entre un futbolista profesional y un club. La mayoría de abogados o de agentes pueden pensar que no existen 10 causas, sino que tan solo hay dos o tres, que son las que más comúnmente conocemos en el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores. La realidad es que ahí están un poco limitadas las causas y asimismo, pues normalmente, como conocemos, no se limitan a esas causales que están en ese reglamento que acabo de mencionar, sino que a nivel nacional o internacional también existen otras causas en otros reglamentos que no son tan comunes, pero no por eso significa que no existan o que no son aplicables o ejecutables. De tal manera que justamente el motivo o el objetivo de esta charla es poner en conocimiento de todos quienes les interesa esta materia académicamente o en la ejecución de la actividad económica de representación de futbolistas, de que pueden liberar a los jugadores de los contratos de trabajo sin ningún tipo de consecuencia o indemnización que pagar, aplicando estas otras causales que yo les llamo las causales ocultas, porque en la práctica no son muy conocidas, solo quienes nos hemos especializado profundamente en la materia las conocemos y a veces resultan incluso sorpresivas para los propios funcionarios de las instituciones a las cuales solicitamos la liberación de los jugadores, porque en muchas ocasiones me ha pasado que ni ellos las conocen y toca estudiar para, de alguna manera como juez, despachar en este caso una solicitud como la que en algunas ocasiones hemos presentado. Vamos a hablar inicialmente de normativa internacional aplicable a todas las 211 asociaciones a nivel mundial afiliadas a FIFA. Y luego vamos un poco a hablar de la normativa nacional de mi país específicamente, en Ecuador, pero que Ecuador es un país que de alguna manera su normativa no la inicia o no la crea, sino que hemos copiado mucho normativa de uso nacional, pero que también es de uso nacional en todos los demás países, al menos de Sudamérica, porque no somos pioneros en la creación, en la redacción y legislación de normativa deportiva, sino que cuando yo veo que en Ecuador sale un nuevo reglamento y me parece atractivo, interesante, lo estudio, y luego me pongo a buscar si en Perú, en Colombia, en Panamá existen, y resulta que ya existen hace al menos 5, 10 o 15 años atrás en muchas ocasiones. Pero bueno, dando inicio específicamente al motivo de la charla de hoy, recordemos que el reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que es la normativa que aplicamos en todas estas ocasiones para poder entender cómo funcionan las transferencias de jugadores, de futbolistas prof entre diferentes países o también aplicable normalmente entre países, dentro de nuestros países, perdón. Recordemos que esta es la normativa que se aplica. Reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores, que incluye un marco reglamentario provisional por una situación que ya hemos conversado en otras charlas que ha sucedido a nivel del Tribunal de Justicia Europeo. El actualizado es el de enero de 2025, como vemos en pantalla. Y nos vamos a ir directamente al artículo 13, que si no me equivoco está en la página 28. Dentro de encontramos de manera general los principios aplicables previo a la toma de decisiones sobre la rescisión de un contrato. El artículo 13 de este reglamento nos establece que el cumplimiento de los contratos tiene que darse de manera general, ¿ya? Y solo se pueden rescindir los contratos, insisto, de manera general, al vencimiento del plazo de este, por su naturaleza, o de común acuerdo. De común acuerdo se refiere en que las dos partes, jugador y club, firman un documento que en Colombia se llama paz y salvo, en Ecuador se llama acta de finiquito, y en todos nuestros países tiene un nombre similar, pero es el mismo documento en el cual las dos partes firman que de mutuo acuerdo, de común acuerdo, rescinden voluntariamente la relación de trabajo que los unía. Ahí se puede determinar una primera forma de rescindir un contrato de común acuerdo sin ningún tipo de consecuencia jurídica que sea aplicable en estos casos. Entonces vemos que la primera y la más común es el mutuo acuerdo. Luego, quienes somos apasionados por esta materia, encontramos que existen otras modalidades bajo la figura o el tecnicismo legal, lo que se denomina causas justificadas para rescindir un contrato.
Y vemos que cuando uno busca rescindir un contrato, si lo rescinde sin ninguna causa justificada, le toca pagar una indemnización y le toca pagar una suspensión deportiva por una sanción disciplinaria que se le avecina. Bajo esa premisa, hay ciertas circunstancias específicas y excepcionales por las cuales el jugador o el club también puede no cumplir el contrato, rescindirlo y que se considere justificado aquello. El artículo 14 de este reglamento sobre transferencias de jugadores de FIFA establece que cualquier parte de una relación laboral, sea el club o el jugador, puede rescindir el contrato de trabajo que lo une sin ningún tipo de consecuencias cuando razonablemente se demuestre que ha existido una conducta abusiva que busca una de las dos cosas o las dos: modificar los términos del contrato que inicialmente se ha pactado o terminar ese contrato sin que lo rescinda. Es decir, ¿cuáles son las causales más comunes dentro de estas conductas abusivas que permiten rescindir contratos? En los comentarios que se hacen sobre este tipo de reglamentos hemos identificado al menos tres. La primera es cuando despojan al jugador de la casa o del domicilio donde habita. La segunda es cuando le despojan de las facilidades de transporte que el club previamente le haya brindado. Le quitan la movilización, el vehículo, o le quitan la persona que lo recogía en su domicilio y llevaba el entrenamiento, sin ningún tipo de causa, simplemente para hostigar o gestionar una conducta abusiva que el jugador se siente incómodo y busque de alguna manera modificar los términos del contrato como lo mencionábamos o rescindir este contrato y se busca de alguna manera eso. O la más común, aíslas a un jugador del entrenamiento de la primera plantilla para la cual fue contratado originalmente sin ningún tipo de causa, sin ningún tipo de necesidad, no está trabajando en alguna recuperación personal de una lesión, no está sancionado disciplinariamente, simplemente no deseas contar con él, lo aíslas, lo mandas a entrenar en solitario, como comúnmente se denomina, y eso se puede determinar que es una conducta abusiva que deberás probar dentro de un juicio previo a rescindir el contrato para que dejes demostrado que existió una conducta abusiva, que fue intolerable, que fue irresistible continuar en este caso con la relación laboral debido a esta situación que se encontraba sufriendo el jugador comúnmente, ¿no? Entonces vemos que es una segunda causal muy común para rescindir contratos, las conductas abusivas, ¿no? Luego nos vamos al artículo 14 bis del mismo reglamento y encontramos que existe una tercera causal que es rescisión de contratos por causa justificada debido a la existencia de sueldos o salarios pendientes. De manera general, no los voy a aburrir leyendo el artículo, pero cuando se deben al menos dos sueldos o dos salarios vencidos, es decir, ha transcurrido todo el mes, desde el 1 hasta el 31, hasta el 30 normalmente, y se pasó todo el mes y no le pagaron ese sueldo al jugador, y luego se pasa un segundo mes y tampoco le pagaron ese segundo sueldo al jugador, usted tiene que cumplir el procedimiento de ponerle en mora o ponerle una carta al club diciéndole: señores, ustedes que son mis empleadores me deben al menos 2 meses de sueldos, por tanto les doy 15 días para que cumplan con sus obligaciones económicas, y si no las cumplen esos 15 días, yo como jugador estoy habilitado a mandar un comunicado indicando que rescindo el contrato de trabajo en vista de que puse en mora, les di los 15 días de plazo porque me debían 2 meses y aún así no me pagaron. Esa es la más común de todas las causales para rescindir contratos por causas justificadas sin que le toque pagar una indemnización a quien rescindió, que en este caso es la víctima de la conducta, que sería el jugador, ¿no? Entonces vemos que esta es una tercera causal de las más comunes que normalmente nos encontramos en el fútbol en esta normativa internacional. Luego encontramos una que es un poquito menos común, pero igual está en la normativa internacional, que se denomina la rescisión de contratos por causa deportiva justificada. ¿Qué quiere decir causa deportiva justificada? Usted es un representante de jugadores y usted tiene un jugador en un club, vamos a poner en el Barcelona de España, y ese jugador de los 40 partidos de la temporada solo fue alineado en 2 o en 3 partidos, que son equivalentes a menos del 10% de los partidos de la temporada disputados por el club. Es decir, si se juegan 40 partidos en promedio en una temporada deportiva de un club profesional y el jugador juega menos del 10% de esa cantidad de partidos, ese jugador está habilitado a rescindir el contrato con el club por causa deportiva, porque no fue alineado
insisto, en el 10% de los partidos o menos. Si fue alineado en el 10% de los partidos o más, ahí lamentablemente el jugador tiene que mantener la estabilidad contractual con el club que lo ha contratado, porque no es aplicable esta normativa que inicialmente. Entonces vemos que hay una cuarta causal en este sentido para poder rescindir los contratos de trabajo entre futbolistas profesionales y clubes. Y luego vamos a hacer un pequeño paréntesis porque vamos a pasarnos a la normativa Perdón, una local. pregunta. Perdón, Sí, las preguntas, por favor, si las pregunta. podemos hacer al final de Sí. la charla para hacer una sola ronda de preguntas y respuestas. Luego vamos a pasar a la normativa nacional de Ecuador, en la cual es copiada de la de Colombia y la de Perú específicamente, y nos vamos a Ecuador, a la ley del futbolista profesional, que establece algo muy particular y es una normativa específica aplicable a futbolistas profesionales, como lo mencionábamos. Y en el artículo 17 y 18 nos encontramos una situación específica con respecto a las remuneraciones de los futbolistas en Ecuador. En Ecuador, el futbolista profesional normalmente se le hace un contrato a tiempo parcial o a medio tiempo, como coloquialmente se le conoce, pero se le paga medio sueldo básico y en la diferencia de su ingreso viene en lo que se denomina una prima mensual de fichaje. Pero sin embargo, se le pone medio sueldo mínimo, medio sueldo básico, violando el artículo 17 de la ley futbolista, que establece que en ningún caso ningún futbolista profesional puede ganar menos del mínimo salario vigente. Esto es copiado de Perú y de Colombia. Me parece que en Argentina y Uruguay también lo tienen. Conversé con un par de abogados allá. Y específicamente esto aplica porque en muchas ocasiones uno puede rescindir el contrato de trabajo, al menos en Ecuador, aplicando esta normativa en vista de que han violado este artículo 17. Y adicionalmente, pese a que la normativa internacional dice que se puede pagar, entre comillas, hasta el último día de cada mes, en Ecuador los futbolistas están obligados a recibir por parte de sus patronos, los clubes, los sueldos dentro de los primeros 10 días de cada mes, según este artículo 18. Es decir, si usted a un futbolista le paga el 11 de enero, usted le está pagando atrasado en Ecuador. Y si usted le paga el 11 de enero o no le paga hasta el 11, ya uno va acumulando al menos un mes vencido aplicando la normativa específica en estos casos, lo cual constituye una quinta causal para rescindir los contratos de trabajo de manera justificada sin ningún tipo de existencia de consecuencias, ¿no? Alguien iba a hacer una pregunta y bueno, prefiero hacerla ahora antes que de pronto se pase el momento. ¿Me puedes explicar tu consulta? Alguien hace una pregunta, le Eh, escuché. Ajá. eh, Hola, ¿ahí me escucha? Sí, te escucho. Adelante. Sobre el anterior, que decías que si no ha jugado el 10%, alineado el 10% de los partidos, no tiene que ver el tiempo. Ejemplo, jugó 6 partidos de los 40, que es más del 10%, pero de esos partidos jugó 5 minutos, jugó 10, Es jugó dos una excelente minutos, no importa, pregunta. o sea, que aparezca que jugó. Es una excelente pregunta y eso es una de las justas situaciones por las que vemos que meten a un jugador a veces en el minuto 89 y porque se lo alineó un minuto y ya lamentablemente se considera que fue alineado y participó de dicho encuentro. Yo siempre he sugerido, de hecho he mandado comunicados a FIFA emitiendo mi criterio personal como especialista en la materia, de que no se debería contabilizar el 10% de los partidos, sino el 10% de los minutos que el club ha disputado en la temporada, porque específicamente sucede lo que tú consultas, que se los hace jugar un minuto o 2 minutos en un partido, ya se contabiliza que jugó el partido, entonces no aplican esta causal de rescisión por causa deportiva justificada. Entonces, una de las grandes injusticias que a mi criterio encontramos dentro del reglamento de transferencia de jugadores, este artículo 15, pero sí, yo estoy de acuerdo contigo en que debería ser justamente la cantidad de minutos y no la cantidad de partidos, o contabilizar el partido si es que jugó al menos un tiempo del partido y no unos 2 o 3 minutos como te mencionaba en este ejemplo, ¿no? Pedro Flores levantó la mano. Con gusto te escucho, Pedro. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, justo quería consultarte sobre eso que tenés señalado. No, no, Perdón, lo que lo quité. Eh, justo eh, tenía señalado Causa que deportiva me indicabas, ¿no? sí,
lo último era que tiene que ejercer eh, o sea, la rescisión 15 días después, o sea, como que solamente lo puede ejercer dentro de los 15 días. Pero no me... Posteriores al último partido oficial de la temporada en el que el club estuvo inscrito o participó. Es decir, en Ecuador tenemos la Liga Pro que se suele terminar alrededor del 30 de noviembre de todos los años, en la última fecha. En este caso, el jugador que quiera rescindir por causa deportiva tiene que acudir a la Federación Ecuatoriana de Fútbol o a la Liga Pro a pedir una certificación urgente de cuándo terminó esa liga y con esa certificación acudir al juzgado deportivo, a la Cámara de Resolución de Disputas, a pedir rescisión por causa deportiva, porque si se pasa esos 15 días, lamentablemente va a tener que mantener la continuidad laboral o la continuidad contractual, porque no lo hizo dentro del plazo que le estipula el artículo 15, ¿no? Entonces sí, es un tema que es bastante particular, muy corto el plazo a mi criterio, porque uno no sabe si en esos 15 días rescinde y ya vas a tener oficialmente otro club donde jugar la próxima temporada. Entonces es un riesgo bastante alto que corren los jugadores que aplican esta normativa, ¿no? Claro, Pero ¿cómo funciona? pero, Más Cristian, aún perdón. tomando en cuenta que el jugador, si rescinde por causa deportiva es porque no viene jugando, entonces es más difícil colocar a un jugador que no viene jugando en otro club, ¿no? Claro, pero ahí dice a su último partido, no dice el último partido de la liga. Entonces yo Sí. entiendo el presente caso. Dijiste que la temporada son 40. Juega los Eh, primeros 3 partidos y la liga termina, no sé, el año siguiente, o sea, 9 meses después. O sea, yo por lo que interpreto de ese artículo, es como que esos 15 días se cuentan a partir del último día que jugó, no del último día de la liga. Sí, lamentablemente la interpretación es un poco particular. De manera general, lo que el TAS ha determinado en su jurisprudencia, que esta interpretación o esta reacción es un poco ambigua. Y si bien dice, un jugador profesional podrá rescindir su contrato sobre esta base en los 15 días siguientes a su último partido oficial de la temporada con el club en el que está inscrito, también se tiene que interpretar que para que se acabe la liga oficialmente tiene que uno terminar hasta ese último partido y esperar esos 15 días. El TAS lo que ha determinado en el fallo de Sebastián Boazo, un jugador argentino contra un club de Gibraltar, me parece que fue, es que se determina que se cuentan los 15 días desde el último partido del club en esa temporada nacional, porque el club puede terminar la temporada nacional, pero por ahí de pronto estar jugando otro campeonato internacional, se me ocurre un mundial de clubes, alguna cuestión similar, entonces es lo que se ha determinado. Pero sí, a nivel nacional lo puedes buscar una interpretación literal como está en el reglamento, sino a nivel internacional lo puedes solicitar mediante una interpretación como el TAS lo ha determinado que se ejecuta su aplicación. Entonces sí, tienes razón en la interpretación, pero en la ejecución es otra forma distinta y el TAS es el que termina determinando un poco la aplicación vía jurisprudencia, ¿no? Y la FIFA también, pero sobre todo el TAS, que es el máximo organismo de administración de justicia deportiva en este caso, ¿no? Genial, gracias, Cristian. No, de nada. ¿Alguien más tiene alguna duda o consulta? Bueno, si no hay dudas o consultas, vamos a continuar. Hemos visto las 5 primeras Saludos, Cristian, causales. disculpa. Sí, te escucho un poco lejos. Cristian, saludos, saludos a todos desde acá, desde Venezuela, Manuel Castillo. Un gusto, como gusto, siempre. Manuel. Un gusto, Manuel. Cristian, ¿cómo pudiéramos catalogar lo que sería un descenso administrativo si pudiera tomarse como una causal también para una rescisión justificada? Te me estás adelantando un poco la charla, justo lo voy a explicar en unos breves minutos, ahí te cuento los detalles, porque es algo que no está aplicado, no está legislado a nivel internacional, pero sí en la mayoría de nuestros países a nivel de Sudamérica. Entonces ahí te vas a dar cuenta un poco lo que te voy a explicar con respecto a la pérdida de categoría de los clubes. De acuerdo, muchísimas gracias. Espero No, de entonces. nada, Manuel. Bueno, continuando con la charla, vamos a encontrar, al menos en Ecuador, en lo que se denomina el reglamento del jugador aficionado, que los jugadores aficionados que sean requeridos por un club distinto con el cual se encuentran registrados y que reciben una oferta de profesionalizarse, una oferta de suscribir o firmar un contrato de trabajo con un nuevo club, pueden también ser liberados de su club aficionado o de su club profesional, pero en estatus de aficionado el jugador,
con el mero hecho de recibir, en este caso, una oferta de un contrato de trabajo, cumpliendo un procedimiento específico que se encuentra en los literales A, B y C. Es decir, el club pretendiente contacta al club de origen indicándole que le va a ofrecer un contrato de trabajo a su jugador, le ofrece oficialmente el contrato de trabajo, lo pone en conocimiento de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y del nuevo club y del jugador, por supuesto, y como literal sabemos que es el jugador quien puede finalmente decidir sobre su futura contratación, porque en el medio de este asunto sucede en muchas ocasiones y en lo personal me ha sucedido que cuando un nuevo club le ofrece un contrato de trabajo a un jugador que se encuentra como aficionado, el club de origen también le ofrece, precisamente para que el jugador pueda escoger, porque si no es obvio que quien le ofrece un contrato de trabajo se va a llevar al jugador versus quien no le ofrece un contrato de trabajo. Bajo esa premisa, el literal C es el más importante, que es el jugador quien decide sobre su futura contratación. Si se mantiene en su club en estatus de aficionado, que le haya o no ofrecido un contrato de trabajo, o se va oficialmente al nuevo club pretendiente que le ha ofrecido oficialmente un contrato de trabajo profesional. Bajo esa premisa encontramos una sexta forma de liberar a un jugador bajo una causal reglamentaria, legal, justificada, sin que haya ningún tipo de consecuencia jurídica en este caso, ¿no? José Recalde levantó la mano. José, te escucho. Estás con el micrófono apagado, José, creo. ¿Me escucha? Ahí se escucha, José. Sí, buenas tardes desde Málaga, España. Te saludo. Soy argentino, pero vivo en Málaga. Te hago una consulta técnica. ¿Este reglamento del que estás hablando puntualmente sobre esos artículos rige a nivel internacional? Aquí también me refiero a Europa. El reglamento que te estoy mostrando es de Ecuador, pero en mi país nos caracterizamos por copiar los reglamentos de otros países. Yo he visto que el reglamento respecto a jugadores aficionados de la Real Federación Española de Fútbol tiene una causal muy similar a esta. Habría que revisar ese reglamento y encontrar el artículo para que lo puedas aplicar. Claro, mi pregunta es específica porque un jugador del club donde está mi hijo, que es en la segunda andaluza, donde no son profesionales, le ofrecieron jugar en un club y profesionalizar a un compañero de mi hijo. Y el presidente del club, que es el Deportivo Argentino, aquí en Málaga, le pedía 300.000 euros al otro club. Un disparate. Por eso mi pregunta. Claro, en este caso, José, lo que tú tienes que hacer es iniciar el trámite administrativo de liberación del jugador ante la Secretaría General de la Real Federación Española de Fútbol, que es el órgano que generalmente trata estos asuntos sobre los cuales no versa un litigio específicamente, sino que hay una oportunidad laboral y es el jugador quien decide sobre aquello y la Secretaría General de la Real Federación es la que en este caso simplemente tramita el asunto, tramita la petición o la solicitud para que se vaya dando conforme al reglamento. Muchísimas No tienes gracias. que hacerlo con el club, sino con la federación. Gracias. No, de nada. Pero bueno, continuando con la sexta causal que acabamos de ver respecto a jugadores aficionados y con oportunidades laborales, vamos a cambiar a lo que se denomina el reglamento del jugador de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, reglamento copiado de pies a cabeza del reglamento del jugador de Uruguay, me parece que es el que es más similar en estas ocasiones, el de la AUF. Y vamos a ver nuevas formas de terminación de contratos que de manera general son aplicables en todos nuestros países porque son lógica jurídica inmediata, ¿no? Vamos a ver el artículo 44 en este caso, y cuando vemos lo que me preguntaba José Castillo de Venezuela hace unos minutos, vemos qué es lo que sucede cuando el club pierde la categoría específicamente. Y vemos en el capítulo noveno respecto a la terminación de los contratos, son causas para la terminación del contrato celebrado entre un club y un jugador, entiéndase, un jugador profesional porque es un reglamento para jugadores profesionales, la inactividad del club en los campeonatos nacionales, es decir, el club no participa de un torneo oficial, o la pérdida de categoría, es decir, el club desciende de Serie A a Serie B o de Serie B a Serie C, que es lo que tenemos al menos en Ecuador, que se llama la segunda. Entonces, cuando hay la pérdida de categoría, en este caso, el jugador sencillamente, al igual que cuando recibe una oferta de ser un jugador profesional, manda una carta, una solicitud a la Secretaría General de la Federación de su país, indicando el club en el que yo me encontraba ha perdido la categoría, por tal razón ejecuto el reglamento de mi país,
adjunto la prueba que, entre comillas, hay que presentar de que el club ha perdido la categoría, tan solo un recorte de prensa, aunque a veces es innecesario probar los hechos que son públicos y notorios. Y bajo esa premisa, podemos solicitar la liberación del sistema Comet de un jugador que se encontraba en un club que perdió la categoría en este caso, y de tal manera dejamos al jugador en libertad reglamentariamente, legalmente, sin generar ningún tipo de consecuencia para el jugador, por supuesto, que es lo que siempre buscamos cuando brindamos la asesoría jurídica específicamente, ¿no? Ahí encontramos otras causales que son más que obvias, como la muerte del futbolista, que esta no la contabilizo dentro de las 10 causales, por supuesto, pero lo conversamos en una charla hace meses atrás respecto a qué sucede cuando fallece un futbolista respecto a una transferencia, en el caso de Emiliano Sala a nivel de Europa o Argentina, o en el caso de Marco Angulo a nivel de Ecuador con una transferencia de por medio hacia Estados Unidos, ¿no? Otra de las causales que también nos encontramos es la extinción reglamentaria del club. Normalmente ha pasado, al menos mucho en Sudamérica, que jugadores se encuentran atrapados en un contrato de trabajo con un club que el club legalmente dejó de participar en los campeonatos nacionales, como dice el literal A, o a su vez ya no solo dejó de participar, sino que se liquidó y se extinguió anticipadamente. Es decir, el club legalmente lo que existía como socio se disolvió. Bajo esa premisa, evidentemente el jugador puede solicitar su liberación a la federación o a la asociación de su país, demostrando legalmente que el club ya no es más afiliado, o si sigue de afiliado, pero en la práctica se disolvió y por tanto tenemos afiliado un club que en la práctica ya no existe. Para lo cual, por supuesto, necesitarán asesoría de un abogado, porque esto es un trámite jurídico en el cual hay que recopilar pruebas irrefutables de lo que vamos a afirmar, ¿no? Es un poco lo que mencionábamos, ¿no? ¿Alguna duda o alguna consulta hasta aquí antes de que continuemos, por si acaso? Si alguien tiene alguna duda, alguna consulta, con gusto la atendemos al momento. Yo quería hacerte una consulta, pero me pasé de tema, era del anterior que venías hablando, no sé No si hay fue. problema, con todo gusto. Hay una situación acá, yo soy de Mar del Plata, Argentina. Hay una situación que se da muy a menudo, que es cuando los clubes formadores están formando un jugador y ese jugador recibe una oferta de otro club, hay algo que se llama prioridad de contratación y que Sí, está en el estatuto del jugador de fútbol. sí, el Con los derecho de cual, tanteo se llama internacionalmente. ¿Ah? exactamente, tiene que ver con el tema anterior que vos dijiste cuando viene otro club a llevarse a un jugador amateur. En Ajá, este caso, el club formador podría ejercer esta prioridad de contratación y retener al jugador bajo dos circunstancias. Pagarle el 60% de lo que le paga al jugador mejor remunerado de su plantel, ¿sí? Y de esa manera retenerlo, porque las ofertas que vienen de afuera son altas, digamos, ¿no? Pero claro. si el 60, si, a ver, él podría pagar el 60% de lo que le paga el mejor jugador y es ese valor ser menor a lo que le ofrece un club de afuera, o un club, o otro club nacional que se lo quiera llevar, y de todas formas lo retendría. Te digo esto porque tiene que ver con lo que vos comentaste. ¿Qué opinás al respecto? Interesantísimo. Acá en Ecuador eso no existe en la práctica a nivel legislación nacional, pero entiendo que en Argentina sí, me parece muy atractivo porque al final de cuentas el club formador se quedaría en caso de que su jugador se vaya a un club pretendiente que le ofrece un contrato de trabajo. El club se queda solo con la posibilidad de cobrar los derechos de formación, que en muchas ocasiones, al menos en Ecuador, no son muy altos, en algunas ocasiones a nivel internacional, porque estamos en categoría 3 de formación. Entonces sí, digamos que se pierde un poco quizás los montos invertidos en el jugador. De hecho, yo estoy de acuerdo en cierta manera en que el derecho de tanteo de retención, que en Europa no lo van a entender porque más bien son muy libertarios en ese sentido y es un poco comprensible su forma de pensar allá, pero el derecho de retención implica justamente de que hagas un esfuerzo económico por retenerlo, precisamente porque el jugador tiene que ejecutar un derecho al trabajo que eventualmente se le haya ofrecido. Entonces, si no lo va a ejecutar en otro lugar, que lo pueda ejecutar en el lugar que actualmente se encuentra. Pero esto es normativa nacional de Argentina, entonces sí, es interesante, me parece que deberíamos copiarlo también acá en Ecuador de alguna manera. Y buscarlo, adaptarlo a las realidades de mi país y de cada uno de nuestros países, ¿no? Pero atractivo tu opinión, Leonardo. Muchas gracias. ¿No? A vos, Cristian, gracias. Gracias también. ¿Alguien tiene alguna duda, otra consulta de pronto antes de que continuemos? Bueno, Perdón, yo nomás sí, quería acotar una cosa.
Ujú. Eso que acaba de comentar, no llegué a leer el nombre, está bastante discutido porque justamente está como afectando un poco lo que es la autonomía de la voluntad. Pero es interesante por lo que vos decís, una forma de proteger al club, pero como que todavía, por lo menos yo no conozco casos en los cuales se haya llevado a la justicia esto por afectar esto básicamente, la autonomía de la voluntad. Claro, es un derecho a la libertad de escoger, en este caso, una oportunidad laboral versus la inversión realizada en un club que busca retener el derecho federativo de ese jugador, porque ese derecho federativo es un activo, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la discusión, ¿no? Me Cristian, parece. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. brevemente para no hacer una discusión muy larga de esto. No, más que nada el espíritu de esta norma o esta ley que está en el Estatuto de Jugadores de Fútbol es la protección de de los clubes que forman jugadores. Por Porque vos si no, supuesto. formás el jugador y te lo llevan. Más que nada va para ese lado. No intenta retener al jugador, sino de alguna forma proteger a los clubes formadores que hasta hace años atrás estaban muy vulnerables con todo esto. De acuerdo, de acuerdo. Sí, efectivamente Hola, entiendo el espíritu de la norma. Omar, te escuchamos. hola, buenas tardes, Omar Giovanni de Colombia. Hola, Pues Omar. acá en Colombia sucede lo siguiente y es que acá Omar, se te entiende escuchamos que, un poco bajo el volumen. No sé si puedas aumentar el de tu micrófono, por favor. aló, ¿me escuchan? Ahí. Ahí te escuchamos un poco más alto, sí. Bueno, acá en Colombia se entiende que el jugador profesional, aquel que firma el primer contrato de trabajo con el club, ¿sí? En ese sentido, acá no existe que el club formador para retener al jugador y proteger los derechos de formación, como acaba de decir el compañero anterior, esto pueda pagar algún dinero al jugador como tal. Entonces, pues ese era mi aporte aquí a la conversación. Perfecto. Gracias, Omar. Bueno, continuando con la charla, nos quedan dos causales por revisar todavía. Y una de estas es muy típica de mi país, acá en Ecuador, pero también es aplicable en todos los demás países probablemente del planeta. Y acá pasa mucho a veces. Es decir, a un jugador le ofrecen firmar su primer contrato profesional a sus 16 o 17 años cuando todavía es menor de edad y lo firma solamente el jugador con el club sin la firma de los padres siendo menor de edad. Ese contrato que yo me he encontrado en un montón de ocasiones en clubes de Serie A, Serie B y Segunda incluso, que lamentablemente se firma desconociendo algo tan básico que un menor de edad no puede contraer obligaciones todavía. Sucede que uno solicita, en este caso, a la Cámara de Resolución de Disputas de la Federación de nuestros países respectivos, que declare la nulidad de ese contrato en vista de que fue suscrito por un menor de edad sin el acompañamiento de los padres y sin que esté la firma de los padres en ese mismo contrato, ¿no? Parece muy lógico, parece imposible que eso suceda, pero sigue pasando. A nivel de fútbol profesional, al menos en Ecuador, pasa y pasa muchísimo. Entonces, esa es otra de las causales que no está en la normativa específicamente de fútbol o deportiva, pero está en las normativas de niñez y adolescencia de cada uno de nuestros países, por supuesto, y es una forma de liberar a un jugador de un contrato que se encuentra registrado en la federación, pero que el juez deportivo lo declara nulo por la situación que he mencionado, ¿no? Esa es la novena causal. Y la décima y última, para culminar un poco la explicación de esta charla, es cuando se imposibilita que el jugador cumpla el contrato con el club por múltiples situaciones que el club está atravesando. Una intervención por parte de un órgano del gobierno, que muchas veces implica que no tienen canchas para entrenar porque el club está en una situación económica deteriorada, no puede el jugador ejecutar sus funciones porque sencillamente las canchas que sí tiene de pronto el club están en muy mal estado, no tienen entrenador, no tienen en estas ocasiones implementos deportivos, no tienen médicos en entrenamientos y en canchas. Yo pude liberar hace muy poco tiempo acá en Ecuador un jugador de un club profesional de Serie A que estuvo intervenido en este 2024 y lo pude liberar tan solo con demostrar que el club en los entrenamientos, la cancha estaba en pésimas condiciones y deteriorada, con fotografías, videos y evidencias, y que el club no tenía un médico registrado.
Entonces, que el jugador consideraba que al entrenar se ponía en riesgo de sufrir una lesión grave que no pueda ser atendida con inmediatez o con rapidez ante la inexistencia de un médico del club en cancha y en entrenamientos, ¿ya? Y bajo esa premisa, pues el juez deportivo me concedió la liberación del jugador, una habilitación provisional para que continúe su carrera en otra institución, en otro club, precisamente hasta que se resuelva este litigio que aún nos encontramos en marcha. Bajo esa premisa encontramos las 10 formas de liberar los jugadores a nivel local en Ecuador y también a nivel de nuestros países hermanos, y más la normativa internacional que vimos al inicio de esta charla. Entonces, es un poco cómo funcionan estas estrategias legales que a veces uno como abogado tiene que buscar para solicitar las liberaciones de los jugadores. Tengo a Isaías Navia en pantalla que ha levantado la mano. Te escucho, Isaías, con todo gusto. ¿Qué tal, Cristian? Un saludo, yo también, bueno, soy de Ecuador, tengo el gusto, bueno, de saber de tu trabajo, ¿no? Y qué bueno que nombres eso del médico. Yo vengo de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano, que es básicamente, se podría decir una tercera división, o incluso una serie C, aunque serie C no estaría bien dicho, pero más o menos para que me entiendan. Te dice, por decirlo así, las asociaciones, ¿no? La federación, que un club debe contar con un médico, ¿no? Algo básico, básico creo yo en el ámbito europeo, algo básico incluso para toda Sudamérica. Pero como tú sabrás, Cristian, yo creo que la mayoría de los clubes no cumplen con tener un médico. Muchas veces es mucha la informalidad que se vive. Tienen a una persona que supuestamente hace de médico, pero en realidad no tiene el título. Solo van y te ponen que la agüita milagrosa y un poco de cosas, ¿no? Incluso la federación, al momento de los partidos, sanciona esto, pero tengo entendido que es con una multa económica de unos 200 a 300 dólares, es decir, una multa económica irrisoria, por decirlo así. Ahora, Cristian, no sé, te pregunto, ¿tú qué crees, o en base a reglamentaciones, ¿no? Legislación internacional, qué se podría hacer de pronto para poder como que subir estos estándares, o qué sé yo? Que cada club deba contar oficialmente o legalmente con un médico, es decirlo, de manera obligatoria, y que obviamente esto, el 100% de los clubes que participen en torneos profesionales, en teoría, puedan cumplir con aquello. Porque a mi criterio me parece una informalidad, es algo que pasa en el fútbol ecuatoriano, al menos en la segunda categoría, y realmente créanme que hemos tenido episodios muy lamentables respecto a que incluso en momentos de partidos, no, los clubes no cuentan con médicos. Gracias por tu pregunta, Isaías. Yo pondría una sanción mucho más fuerte, similar de pronto a la que se aplica cuando tienes un jugador con una alineación indebida, que es pérdida del partido por resultado 3-0 o pérdida de los puntos obtenidos. Bajo esa premisa te aseguro que el club va a ganar el médico no solamente registrado en la Federación Ecuatoriana para obtener la licencia de clubes, sino que lo va a ganar en cancha y con los implementos necesarios para tener un jugador en caso de una emergencia. Yo lo haría de esa manera. Tengo a Armando Granados en pantalla. Armando. Hola, buenas tardes. Soy de Venezuela, me encuentro en España. Tengo una duda. Tú mencionaste que los jugadores deben jugar, valga la redundancia, el 10% de los partidos de la temporada. Mi duda es, en Venezuela están contratando chicos por 2, 3 años con sueldos bajos y realmente le dan 1 o 2 partidos de profesional en la temporada y se mantienen todo el año jugando en las categorías menores, sub 17, sub 18, lo que llamamos cantera. Entonces, si llamamos que es el 10%, ¿tiene que ser el 10% de los partidos de la temporada profesional o vale con los partidos que ellos están jugando en las canteras? Buena pregunta. Yo ahí te diría que habría que hilar muy fino en el contrato que haya suscrito el jugador para profesionalizarse y establecer que en el contrato es un jugador de la primera plantilla. Y ahí no solo configuras la causal para rescindir un contrato, en este caso por no jugar el 10% de los partidos, sino que te están mandando a entrenar con la formativa cuando según el contrato eres un jugador de la plantilla principal. Entonces, por ahí yo hilaría un poco en el contrato, más bien. Es importante la asesoría en este caso de un abogado al firmar el contrato y no solo buscar la liberación, porque el abogado te hace justamente un contrato para que te mantengas estable donde estás y en caso de que no lo hagas te puedas liberar. Entonces de esa manera es como lo trabajamos. Yo lo haría de esa manera como te lo explico, Armando. Sí. Eh, Muchas gracias. no sé si quiero contestar a tu pregunta. Tengo a Ben Sí, Henry. disculpe, sí, igual tengo algo de
de duda por cuál organismo debería atacar si quiero rescindir. Si es un jugador venezolano, tienes que ir a la Cámara de Mediación y Resolución de Disputas de la Federación Venezolana. Y si es un jugador no venezolano, tienes que ir a lo mismo, pero en FIFA, dependiendo de la nacionalidad del jugador. Ok, muchas gracias. No, de nada. Tengo a Wendell Henry en pantalla. ¿Alguna pregunta que tenga? No se escuchó. Tengo a José Recalde también. José, lo escuchamos. Sí, Cristian, mira, yo te hago la pregunta básicamente retomando la última consulta que te hice. ¿Por qué? Porque yo este año me estoy abriendo mi agencia de representación de jugadores en Emiratos Árabes, en Dubái. Y la idea es llevarme a mi hijo que está jugando aquí en la segunda andaluza. Mi pregunta es la siguiente. Él tendría que informar y solamente informar que viaja a Emiratos Árabes conmigo, y en caso de que el presidente del club le pueda llegar a hacer algún problema, ¿cómo articularía yo un mecanismo legal como para que él no quisiera retenerlo? Porque él está fichado en la Liga Española de Fútbol. ¿Su hijo es mayor de edad o menor de edad, José? Es mayor de edad, tiene 21. Bueno, en este caso, seguramente al ser mayor de edad y tiene un contrato profesional con su club actualmente, asumo, tendría que en este caso gestionarse mediante alguna de las causales que hemos conversado justamente, porque dentro de los contratos profesionales se establecen usualmente las cláusulas de rescisión, los montos que se tienen que pagar como indemnización para rescindir el contrato. Bajo esa premisa, le diría que en principio habría que revisarlo para emitir un criterio, ¿no? No es profesional, Cristian. No. El contrato no es profesional, es un contrato aficionado. Es solamente un fichaje. Sí, O ¿qué sea, tal? es un Buenas tardes. registro de jugador, ajá. Creo, Cristian, disculpa, creo que puedo aportar un dato de interés. Sí, porque eso más aplicable con normativa argentina, que aquí el experto nos podrá ayudar. Exactamente. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal a todos los asistentes? Buenas tardes a todos desde España. Bueno, la verdad que la pregunta de José Recalde es muy interesante porque si se trata de un jugador amateur, no profesional, obviamente la situación de su hijo ya ha de conducirse por la normativa federativa. Usted debería acudir al Comité Jurisdiccional de la Federación Andaluza de Fútbol para que se pronuncie al respecto, porque obviamente no puede mantener ese derecho de retención sin causa justificada, ¿vale? Ese sería el procedimiento, es un procedimiento tasado por el estatuto del reglamento de la Federación Española de Fútbol, y ahí obtendría respuesta ese organismo, sui generis, se tendría que pronunciar en un plazo determinado al efectos de darle la carta de libertad de la ficha del jugador, ¿vale? De la licencia, Excelente. Muchas particularmente de gracias la por licencia, porque estamos hablando de un jugador amateur, ¿vale? Muchísimas gracias. Excelente. Muchas gracias por también la explicación ahí complementando. Tengo a Hola, Wendell Cristian. Henry en pantalla, no sé si ya nos escucha Wendell y ¿Qué se tal, puede hacer Cristian? alguna Sí, consulta. ¿que me oye, Cristian? ¿Se me escucha? Lo escuchamos. Ok, un gusto. Te hablo de Bolivia. Lo siguiente, Cristian. Cuando un equipo, tú hiciste mención a una causal de extinción del contrato, cuando un equipo desciende de la categoría profesional, si la federación a la cual pertenecemos no tiene una normativa clara sobre el tema, ¿se puede utilizar una norma subsidiaria superior? ¿Sería la norma federativa o cuál sería, Cristian, en este caso? Sí, por supuesto, podemos usar la normativa federativa superior, jerárquicamente superior, sin ningún inconveniente, y de hecho es lo que yo aconsejaría justamente. Allá en Bolivia desconozco si oficialmente tienen alguna normativa en ese sentido, porque Ecuador y Bolivia siempre somos los países que más atrasados nos encontramos en el desarrollo de la normativa, lamentablemente. Entonces, sí puede ser que ustedes quizás todavía no la tengan, nosotros recién la tenemos hace un par de años, y en ese sentido, pues un poco lo que habría que indagar en la normativa aplicable, pero de manera general, en nuestros países de Sudamérica se aplica la pérdida de categoría como una causal de rescisión. Hay que tomar en cuenta las palabras técnicas, pérdida de categoría, no pérdida de serie. En la mayoría de nuestros países tenemos Serie A, Serie B y luego tenemos categoría 2. Si un club desciende de Serie A a Serie B, no se aplica la causal, pero si desciende de Serie B a segunda, ahí sí se aplica, porque es pérdida de categoría y no pérdida de serie. Doctor Morales, buenas tardes. ¿Puedo intervenir? ¿Me autoriza? Hola, ¿cómo está? Pablo, Saludarlo. muy bien, muy José bien. Salado, Buenas tardes Pablo. para todos. Mire, en la Argentina rige el Estatuto del Jugador de Fútbol Profesional, la Ley 20.610, 20.160, perdón, en cuyo artículo 9
no solo se desprende del artículo 9 que no autoriza al jugador a rescindir el contrato con justa causa si el club desciende de categoría, porque en uno de sus párrafos el artículo 9 establece que si el equipo en el que el jugador presta su servicio desciende de categoría, la entidad contratante podrá disminuirle la retribución hasta en un 20%. O sea, es diametralmente opuesto a lo que establece el Estatuto del Futbolista de Ecuador, doctor. Increíble, interesante. Eso es lo bueno de tener estar entre varios países aquí justamente, porque si bien la legislación de manera general tiene algunos matices similares, también tiene sus particularidades en cada uno de nuestros países, pero más bien le agradezco la oportunidad de conocer también y vamos a hacer algún momento una gestión allá con usted, Pablo, seguramente, porque tengo un cliente allá en su país. Muchas gracias, doctor. De Gracias a comparar la todos. legislación de nuestros países, así que bueno, de mi parte, realmente agradecido a todos los que se han incorporado a la charla. Si alguien más no tiene alguna duda, alguna pregunta, vamos a quedarnos hasta aquí el día de hoy. Y más bien espero que haya sido enriquecedora la charla precisamente para los que se dedican a la actividad de agentes, porque justamente lo que más piden los agentes a los abogados es libérame el jugador de X club porque tengo una oferta de otro lugar. Entonces, creo que es una de las situaciones que más nos suceden a los que trabajamos con agentes. Les agradezco un montón a todos la participación y nos veremos en una próxima charla. Que estén muy bien. Agradecimiento a usted. Hasta luego. Hasta luego. Luego.